Bueno, ya sabéis que me gusta poner un poco en contexto de qué es lo que ha pasado previamente. Estamos haciendo una serie de hechos, del libro de Hechos, y vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hay veces que es incoherente ver un capítulo entero si vamos perdiendo detalles, ¿no? Entonces vamos tranquilamente, pausadamente, y como tenemos tiempo hasta que el Señor vuelva, pues aquí seguimos, ¿vale? Me gusta poner títulos con lo que tiene que ver más o menos, pero sin dar muchos detalles de lo que va a pasar en los versículos que vamos a ver. Y el título que le he puesto es Los apóstoles y el ángel, ¿vale? Vamos a ver que aparece un ángel por ahí, pero tampoco voy a dar muchos detalles. Veíamos como previamente los protagonistas, por así decirlo, eran Pedro y Juan. Y constantemente estaban saliendo Pedro y Juan, Pedro y Juan, Pedro y Juan. Pero ahora Pedro sigue teniendo un poquito de protagonismo, Lucas, el autor, sigue dándole un poco de protagonismo, pero ahora ya va a tratar a todos los apóstoles, ¿vale? Y vamos a verlo. Y para ver un poco qué es lo que pasaba con anterioridad, ahí está, plano de situación. ¿Qué es lo que ha pasado en el capítulo 4? Bueno, en el capítulo 4, el Sanedrín, junto al concilio, pues intentan apresar a Pedro y a Juan. Solo dos, ¿vale? ¿Y por qué los apresan? Porque están predicando en el nombre de Jesús, a quien ellos previamente habían mandado crucificar y mataron. Pero lo importante es que Pedro y Juan no están simplemente predicando a su maestro, ya muerto, sino que estaban predicando que había resucitado. Eso bien, pero ¿por qué tanto alboroto? Porque además sanó a un hombre cojo y le quitó la cojera. Eso podrían pensar, bueno, pero es que eso fue unas triquiñuelas que Pedro y Juan hicieron y en verdad no era un cojo, sino que pusieron a ese hombre. No. Ese hombre llevaba 40 años en la puerta del templo y todos los que pasaban al templo, todos los religiosos que iban al templo a adorar a Dios, veían a ese hombre durante 40 años. Entonces, que él comenzase a andar normalmente, con fuerza en sus piernas, sin ningún problema, eso era un milagro que solo y exclusivamente podría haber pasado por obra de Dios. Entonces, Pedro y Juan estaban predicando que eso no lo habían hecho ellos, sino que lo habían hecho en nombre de Jesús el Cristo, el Mesías que para el pueblo judío era tan esperado, pero que no creían en un principio que fue Jesús. Todo esto los apresaron, se lo llevaron, intentaron juzgarlos, intentaron incriminarlos, pero no pudieron ante la evidencia de aquel cojo y ante la evidencia de todos los que estaban allí presentes. Porque no eran 2 o 3, sino que miles y miles de personas, dice el texto, que se convirtieron por lo que Pedro y Juan estaban predicando. Ahora bien, no tienen nada que hacer, los dejan sueltos a Pedro y Juan. Llegan a la iglesia, le cuentan todo, ¿y qué es lo que hace la iglesia? ¿Salir corriendo? No. Se pone a orar pidiendo a Dios que los fortalezca para seguir haciendo la obra que Él mismo les había mandado. Ahora bien, la semana pasada vimos una escena un poco turbia, ¿vale? Vimos cómo Ananías y Zafira, un matrimonio, vendieron su terreno, vendieron una propiedad suya, pero dieron parte del dinero a los apóstoles. Y podemos decir que buena gente que dieron parte de su dinero, pero el problema está en que lo dieron mintiendo. Y vimos cómo la mentira estaba en que dijeron que, poníamos el ejemplo, ¿no? Que el terreno valía 500.000 euros, $500.000 de euros, y ellos dieron 200.000. Y dijeron, no, es que han bajado el precio y nos han dado solo 200.000, pero los 200.000 enteros vamos a entregar. Dejaron que la mentira entrase en su corazón. Entonces, el Espíritu Santo reveló a Pedro que habían mentido y que querían engañarle, no a ellos, sino que habían engañado al Espíritu Santo. Pero vimos que al Espíritu Santo de Dios no se le puede engañar. Él lo conoce todo. Él es el Kardios Gnostes. Veíamos el término griego que significaba el conocedor de corazones. Para Dios no se le escapaba. Y murieron en ese instante. Vimos como Ananías, como Zafira tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero aún así continuó con la mentira que había comenzado su marido. Y ahora, pasado todo esto, estamos aquí, en Hechos 5, 12, 23. Después de esta escena tan turbia, como que el cuerpo nos pide algo alegre, ¿no? Bueno, más o menos vamos a verlo, ¿vale?
Vamos a ir directamente al versículo 12, que dice lo siguiente. Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Todos se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Ese pórtico estaba en el templo de Jerusalén. Pero nadie más se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los tenía en gran estima. Una pregunta que me surgía a la hora de estudiar este pasaje es ¿por qué los apóstoles son los que hacen las obras y milagros? Eso me lo preguntaba y digo, ¿y por qué no son los otros miles de discípulos que se van sumando a la iglesia? ¿Por qué solo los apóstoles? Y me enfadaba, ¿no? Y yo digo, ¿por qué el resto no? Pero me puse a pensar y digo, a ver, vamos a analizar un poco. ¿Cuánto tiempo lleva la iglesia desde que ha nacido hasta este capítulo 5? Y algunos estudiosos dicen que aproximadamente pueden que en el capítulo 5 estuvieran sobre el mes 6 o el primer año desde que Jesús ascendió a los cielos. Es decir, desde Hechos 1 a Hechos 5 habrían pasado de 6 meses a un año. Vale. Ahora me voy a los evangelios e intento investigar sobre cuánto tiempo estuvieron los discípulos de Jesús sin actuar, sin hacer algo por parte de Jesús. Y vemos cómo aproximadamente habían pasado 1 a 2 años hasta que el Señor envió a sus discípulos a sanar, a predicar, a ir en nombre de Él. Entonces eso me ayudaba un poco a entender, esto no es la Biblia, esto es un poco investigando, pero podríamos decir que sí está en el contexto bíblico el hecho de que primero el Señor capacitaba a sus discípulos y después los enviaba. Vamos a ver poco a poco en el libro de Hechos cómo eso va sucediendo, pero aquí ahora yo puedo entender que los apóstoles son los que llevan la rienda de la iglesia porque son nuevos creyentes. No tienen las habilidades, no tienen el conocimiento total que los apóstoles ya tienen, que han bebido directamente del Señor. Entonces no es que los apóstoles sean protagonistas, ni que son los exclusivos, sí que tienen un papel fundamental en el inicio de la iglesia, pero como cualquier plantador de iglesia, ¿verdad, Steve? Al final Steve pues tiene que hacer de todo al principio porque hasta que la gente no va creyendo en el Señor y no va madurando en el Señor, es imposible que ellos puedan tirar. Y es algo sano también que no demos responsabilidades a recién creyentes porque eso puede afectar a su corazón, eso puede dañarlos a ellos y hacer que en vez de crecer, mengüen. Lo podemos ir viendo en el libro de Hechos y es muy interesante todo esto. Ahora bien, ocurre una situación también bastante interesante, que es que la iglesia se sigue reuniendo en el pórtico de Salomón, es decir, se sigue reuniendo en el templo. No han perdido sus costumbres. Lo que ha cambiado es la perspectiva en que tenían acerca del Mesías. La iglesia había entendido que Cristo, que Jesús, era el ungido de Dios, que era el Mesías que tanto habían esperado. Y al aceptar a Cristo como su Mesías, ellos ahora forman parte de la familia de Dios. Ahora tienen al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que cambia. No quiere decir que si en mi cultura pues, se come jamón, deje de comer jamón. Atentos y cuidado. No estoy diciendo que comer jamón sea malo, ni que no comer jamón sea malo. Que no tenemos que dejar nuestras costumbres, si no son pecaminosas, por seguir al Señor Jesús. No quiere decir que porque yo vengo de una cultura, también tengo que imponer mi cultura. No, eso tampoco es, porque hay una cultura del reino de Dios. Y eso el Espíritu Santo se encarga de implantarlo en los corazones. ¿O acaso salía naturalmente de los discípulos el venderlo todo y compartirlo para que todos fueran a una? Eso fue solo por el Espíritu Santo de Dios. Él fue quien puso eso en los corazones de los discípulos, no ellos mismos. Entonces el Señor se encarga de poner y de quitar lo que tiene que ser añadido o lo que tiene que ser eliminado. No tenemos que preocuparnos nosotros y temerosos de decir, esta persona no vea. Porque el Espíritu Santo de Dios se encargará de transformar el corazón de las personas. Por ello, no hay ningún problema en que se sigan reuniendo en el templo, porque es el mismo Dios en el que ellos creían. Simplemente han entendido, la luz ha venido a sus ojos de que Cristo era el Mesías esperado, de que Cristo era el Hijo de Dios en el mundo.
Por otra parte, vemos que son dos versículos, pues llevo ya hablando un rato, pero es que se puede sacar tanto de estos pasajes y a veces pensaré que yo soy un motivado y que me pongo aquí muy... Pero es que me encanta, ¿qué le hago? Por otra parte, vemos que aunque el pueblo apreciaba a los apóstoles, no se juntaban con ellos, no querían juntarse con ellos. Y esto nos puede preocupar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Pues solo hay que ver un poco el contexto. ¿Qué había pasado anteriormente? Seguramente lo que pasó con Ananías y Zafira se corriese la voz y todo el mundo se enterase de lo que había pasado. Y el no solo temor, sino el miedo habría llegado al corazón de muchos de ellos. Y iban a decir, ¿yo qué me voy a ir con ellos? A ver si me voy a morir yo. O lo que pasó con Pedro y Juan, que los apresaron por causa de Jesús. A lo mejor sí que habían creyentes que en silencio creían, pero no se daban a la luz. Lo interesante y lo que a mí me gusta es que a pesar de que no se quisieran juntar con ellos, dice el versículo 14, dice, el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, iban en aumento. A pesar de que había gente que no se quería juntar con ellos, la iglesia seguía creciendo. Tanto hombres como mujeres. Incluso sacaban a los enfermos a las calles en sus camas y camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. De las ciudades vecinas a Jerusalén venían también muchos trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. A pesar de que había mucha gente que no quería juntarse a ellos, fijaros lo que pasa. Seguía creciendo la iglesia y los enfermos y los que tenían, dice la palabra, espíritus inmundos, acudían a ellos. Y no por el poder de los apóstoles, porque si algún poder tenían era por el Espíritu Santo de Dios, no era por ellos mismos. Esto es impresionante porque a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que pueda pasar alrededor de la iglesia seguía creciendo. Y esto no por obra humana, sino por obra del Espíritu Santo. Por una parte, esta escena nos puede recordar a varios momentos en la historia de Jesús. Si vemos aquí, dice que los llevaban a los enfermos en camas y camillas. Recordamos esa escena en una casa que quitaron el techo y bajaron unos amigos a su colega para que el Señor lo sanase. Pero por otra parte también nos recuerda a cómo la mujer con problemas en el flujo de sangre decía que con tan solo tocar el manto de Jesús sería sana. Aquí nos va recordando un poco también cómo la gente está desesperada por sanidad. Aunque fuese la sombra de Pedro, aunque sea solo eso, ellos tenían fe de que podían ser sanados. El punto está no en Pedro. El punto no está en los apóstoles, sino en el poder del nombre de Jesús, a quienes los apóstoles predicaban constantemente. Nos hace recordar el ministerio, la vida de Jesús constantemente. Esto nos enseña también a nosotros que nosotros debemos aprender directamente del Maestro e intentar llevar la luz que Él un día llevó al mundo. Y otra cosa interesante son las camas y camillas. Aquí, ya sabéis que yo soy un friki del griego. Si tú me pones a hablar con alguien de Grecia, no sabré hablar con él, pero por lo menos te puedo buscar el diccionario y mirar qué significa. Camas y camillas, el primer término para camas es clinarión. Clinarión y el otro cravaton. No corbata, cravaton, ¿vale? Que son dos cosas diferentes. Y ambos eran lechos que se utilizaban para transportar a personas. La diferencia está en que clinarión era, que lo traducimos como camas, eran lechos más estructurados y formales. Algo que tú podías ir a la tienda y comprarte y decir, me gusta este púrpura, y te lo llevabas, ¿vale? Alguien que tenía poder adquisitivo se podía permitir un clinarión. Pero en cambio el cravaton era más rústico, era más improvisado, algo más humilde, que cogían un poco de paja, la prensaban y unos troncos así, un poquito así, unas cuerdas y lo llevaban. Aquí podemos intuir que está hablando de gente apoderada, gente con dinero y gente pobre.
Porque cuando hay necesidad que nada puede cubrirlo, ni siquiera el dinero, el único que puede solucionar esa situación es Dios. Y aquí lo podemos ver, tanto los ricos que se podían permitir una cama para poder llevarlo, como los más pobres que solo se podían permitir hacerse una camilla con los restos que encontrasen en el camino, podían encontrar la respuesta en Jesús. No en los apóstoles, sino en el nombre en el cual ellos predicaban. Estas personas vemos que tampoco eran solo de Jerusalén, sino que de otras ciudades de alrededor venían al encuentro de los apóstoles para ser sanados y también para que se les echase los espíritus inmundos. Aún así, todos eran sanados, nos dice el texto. Continuando, creo que es mejor que le des tú. Yo voy a decir simplemente continuando y tú ya ruedas. Dice, entonces, el sumo sacerdote, de nuevo nuestro amigo el sumo sacerdote, y todos los que estaban de su parte, esto es, la secta de los saduceos, movidos por los celos, apresaron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Primero apresaron a Pedro y a Juan, recordamos la historia, pero ahora a todos los apóstoles. Intuimos que se refiere a todos porque no hace distinción de nombre, no dice a tal cual y no sé quién, sino que directamente dice a los apóstoles. Y los pusieron en la cárcel pública. Aquí Lucas no nos está diciendo quién es ese sumo sacerdote, porque veíamos que tanto Anás como Caifás se les podría nombrar como el sumo sacerdote, aunque uno fuera el sumo sacerdote emérito y el otro fuera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo actualmente, en ese momento. Pero lo único que sabemos es que ese sumo sacerdote tenía a gente de su parte, o que pertenecía a un grupo de personas. Y ese grupo de personas eran los saduceos. Por este contexto podemos intuir, que no asegurar, pero podemos intuir que el sumo sacerdote era parte del grupo de los saduceos, parte de la secta de los saduceos. ¿Y quiénes eran estos saduceos? Lo vimos con anterioridad, pero lo vamos a explicar de nuevo para el que sea la primera vez. Los saduceos era una secta judía la cual creía, al revés, no creía ni en los ángeles, ni en los espíritus, y mucho menos en la resurrección. Entonces, que los apóstoles estuviesen predicando en el nombre de Jesús el Cristo, que había resucitado, y encima estaba echando espíritus inmundos, para ellos era una ofensa. Pero aparte, se llenaban de celos. ¿Y por qué esos celos? Porque estaban enseñando otra cosa diferente a lo que los saduceos estaban enseñando y los seguían. Los celos estaban en por qué siguen a ellos y no a nosotros, que llevamos toda la vida aquí. Y esto, de repente viene un maestro que encima que lo matamos, siguen R que R. Y siguen predicándolo. Pero no nos lo hemos cargado ya. Y encima dice que ha resucitado. Pero vamos a ver, si eso no es ni bíblico, dirían los saduceos. Pero vemos como los saduceos estaban equivocados, y tan equivocados que estaban, que quisieron apresar a los apóstoles. Y los pusieron en la cárcel pública. Es decir, todo el mundo sabría que habían sido encarcelados. Es interesante todo esto, y sobre todo esta envidia que hizo que los volvieran a encarcelar, no solo a Pedro y a Juan, sino a los 10 restantes también. Pero, y me encantan los peros, dice el siguiente texto, el versículo 19, pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y librándolos les dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Mirad, yo estaba leyendo esto y me decía a mí mismo, ¿ves? Mi mente va más rápido que mi lengua. Me decía a mí mismo, ¿qué sentido del humor tiene Dios tan espectacular, eh? Primero, los celos que les crea a los saduceos porque están predicando la resurrección y que están echando fuera espíritus inmundos. Pero es que encima, la broma del Señor o la broma de Dios o el sentido del humor de Dios es que un ángel viene a quitarlos de la cárcel a los apóstoles. Yo me partía en mi casa y digo, Señor, es que estas bromas solo son tuyas. Esto solo lo puedes hacer tú.
¿Cómo es posible que no para vengarse, ¿vale? Pero como para dar un guiñito a los saduceos, encima es un ángel el que abre las puertas de la cárcel? Y lo interesante es lo que le dice el ángel. Ángel viene de ángelos, del griego, que significa mensajero. Ángel es un mensajero de Dios y les da este mensaje. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Vamos a ir por partes. ¿Qué importancia tiene que les diga puestos en pie en el templo? ¿Se está refiriendo que no se sienten, que se mantengan de pie para que los vean? Lo que se está refiriendo no es a una postura corporal, sino a una actitud frente a. El ángel le está diciendo que vayan y con autoridad, con la cabeza bien alta, sigan predicando a Cristo. Que a pesar de que los apresen, que no se preocupen porque mandará mensajeros a que los libere. A pesar de la persecución, que vayan con valentía, que vayan de pie y que los vean, que no se atemoricen, porque el Señor está con ellos. Eso es lo que le está diciendo con que vayan y estén en pie. Que sigan luchando por lo que el Señor les ha mandado hacer, no lo que los hombres le dicen que no hagan. Y por otra parte, dice que anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Y leyéndolo así de pasada podemos interpretar que se refiere a esta vida que estamos aquí, que venimos, que compartimos, que salimos, que entramos. Pero si vemos profundamente, lo que está diciendo es tes, zoes, tautes. Zoe no es una vida cualquiera, no es el bios. Por ejemplo, cuando vemos algo biología, sí, está hablando de la vida, pero la vida natural. Aquí está hablando de zoe. Zoe es una vida trascendente, una vida que tiene sentido, una vida que da esperanza. ¿Y quién es el único que predicó que Él era la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Se está refiriendo a Jesús. El ángel le está diciendo, continuad predicando a aquel que da la vida. Esta vida que vosotros habéis conocido. Predicad a Cristo. Predicad a Jesús que resucitó y venció a la muerte. Predicadle a Él. No os atemoricéis por lo que unos líderes religiosos piensen acerca de vosotros, ni quieran impediros que sigáis haciendo. En los siguientes versículos, en el 21, dice: ellos, tras escuchar su mandato, se dirigieron de mañana al templo. Está hablando de los apóstoles. Se dirigieron de mañana al templo, donde se pusieron a enseñar. Entre tanto, el sumo sacerdote y quienes estaban de su parte convocaron al Sanedrín y al concilio de los ancianos de los hijos de Israel y ordenaron traer de la cárcel a los apóstoles. Mientras ellos estaban saliendo de la cárcel y se iban al templo a seguir predicando, el sumo sacerdote y los saduceos no tenían ni idea. Y ellos llamaron al Sanedrín. Oye, mira, sí, Pedro, Pedro, a lo mejor se llamaba Antonio, no sé cómo se llamaría el del Sanedrín. Mira, reúnelos a todos y tráetelos, ¿vale? Y después también al concilio de los ancianos, igual. Oye, traeros que esto es importante, tenemos que solucionarlo ya. Y mientras todo esto está pasando, los apóstoles están predicando en el templo. Todo esto me llama mucho la atención porque a pesar de que veamos cómo los planes de los que nos quieren hacer daño van creciendo, en realidad Dios ya está obrando por otra parte, aunque ellos no lo sepan, aunque no esté en su conocimiento. Pero también tenemos que entender ahora aquí el contexto, porque si analizamos al principio qué estaban haciendo los apóstoles, milagros y señales. ¿Estaba mal? No, no estaba mal. Simplemente estaban sanando a aquellos que estaban enfermos y estaban necesitados. Y la iglesia seguía creciendo, seguían creyendo en Jesús como el Mesías. Pero el punto clave aquí de la palabra del ángel es que Él no les dice que sigan haciendo señales y milagros. No es que estuviera mal, sino que ahora tienen que aprovechar que toda la gente se ha acercado para predicar el evangelio. Las obras y milagros no era el fin, sino el medio. El fin era que la gente pudiera conocer
a Cristo como su Salvador y Señor personal. Ese era el fin. Ahora el ángel está diciendo, ahora es el momento. El campo está listo para ser cosechado. Vayamos y prediquemos. Entendiendo todo esto, podemos entender también para nosotros que debemos preparar el terreno para la cosecha. Tenemos que preparar el terreno y no ir a saco con la espada y el escudo y ¡ah! Sino preparar el terreno para que cuando el Señor haya preparado ya los corazones, podamos mostrar el Evangelio, podamos mostrar quién es Cristo y qué es lo que puede hacer por la humanidad. Todo esto no es planeado por los apóstoles, sino que es el Espíritu Santo quien los va impulsando y quien los va llevando para sus propósitos y para sus bienes. Ahora bien, quiero hacer una cosa interesante antes de seguir leyendo y me gustaría pedir a Steve que venga, por favor. ¿Vale? Sí. Vale, te lo pongo desde el principio. Ay. Vale. Vale, ¿me escucha? ¿Me escucha? Si te digo 2 más 2, ¿cuánto es? ¿No me escucha? Vale, genial. Ponte por aquí, más para acá, tápale bien los ojos. Ay, yo creo que hacerle daño. ¿Estoy bien? Ahora, Que las ¿Qué va a pasar? ahora, vosotros veniros para acá. Vosotros, esta fila, veniros. Y vosotros también veniros. Pasad para la cocina. Steve, ¿tú te estás enterando de algo? Yo te estoy diciendo algo y tú me estás escuchando. No, ¿verdad? La verdad es que no. No. Sube Vale. eso. Sube el volumen. Vale, ¿Ya? ya. Ok. Muchas gracias, Steve. ¿Te puedes quitar los auriculares? Ya. ¿Te puedes quitar los auriculares? Vale. Quita, Sí. quita. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Steve. Ya puedes tomar asiento. Un aplauso para Steve. Muchas gracias. Un placer. Debo ir al Sí, espejo. sí. No, a tu Al sitio. espejo, no. Ok. Bueno, en el momento que has estado con la música y tal, ¿de qué te has enterado? A lo mejor al mirar para atrás te has enterado de algo, pero cuando estabas con los cascos, ¿de qué te has enterado? Nada. ¿Nada de nada? Estoy sudando algo, pero... Vale, por favor, ya, muchas gracias, podéis salir. ¿Vale? Muchas gracias, un aplauso para ellos también. Vale, de toda la gente que está saliendo, ¿cuánta gente te has enterado que han entrado? No sé, 5. No, pero ¿cuánto te has enterado? No, nada. ¿Nada? Estupendo. Menos mal que ha servido, porque si no hubiera sido un chasco total. Ahora sí vamos a leer qué es lo que dice los siguientes versículos. Mas cuando los guardias llegaron a la cárcel, no los hallaron allí. Se volvieron e informaron del hecho, qué es lo que había pasado, diciendo, hemos hallado la cárcel cerrada con toda la seguridad y a los vigilantes de pie ante las puertas. Mas cuando las abrimos no encontramos a nadie dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron perplejos y preguntándose qué podría haber ocurrido. No se enteraron. Algo les tapó los oídos, algo les tapó la vista, como el pobre Steve aquí aguantando el tirón, que no se dieron cuenta de lo que había pasado. Claro, Steve ha visto toda la gente que ha salido, pero la ha visto después. No se estaba enterando mientras estaban entrando. Lo mismo había pasado con los guardias. La cárcel seguía cerrada, como si no hubiera pasado nada. Si nosotros, pues, en la actualidad intentamos sacar a alguien de la cárcel, reventamos el sitio, abrimos la puerta como sea, para poder sacarlos de ahí dentro. Pero es que dice el texto que la seguridad estaba intacta. Estaba tal y como si estuvieran dentro. Pero cuando abrieron la puerta, no había nadie dentro. Esto es lo impactante. Si antes ya no parecía milagroso cuando el ángel entró y lo sacó, ahora es más milagroso todavía. Porque nadie se había enterado de que los 12, que no era 1 ni 2, ni 3, eran 12 hombres tiarrones que salieron de la cárcel y ni siquiera los guardas que estaban en la puerta se dieron cuenta. Esto solo puede ser por obra de Dios. Y esto es lo que el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron perplejos.
no lo estaban entendiendo. Y si os fijáis, no están todos los que estaban llamando. No estaba el Sanedrín, no estaba el concilio, no estaban los saduceos, solo los principales, es decir, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia, para por lo menos saber cómo actuar. ¿Qué hacemos? Porque hemos ido con la seguridad y la tranquilidad de que iban a estar ahí, pero no están. ¿Qué hacemos con el concilio que viene? ¿Qué hacemos con que estarán con su familia, que estarán preparando el sermón del domingo que viene? ¿Qué hacemos con ellos? Pero de repente nos dice en el versículo 25, y ahora sí que está, hasta que alguien llegó con esta información: los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo de pie y enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con sus hombres y los trajo sin violencia, por temor a ser apedreados por el pueblo. Se enteraron no porque lo estuviesen buscando, sino porque estaban enseñando. Y alguien se enteraría de los que estaban buscándolo y fue corriendo para decírselo al sumo sacerdote. Y otra cosa interesante es que se lo traen mansito. Oye, perdona, mira, vosotros 12, es que estabais en la cárcel y teníamos que hablar con el concilio, con el Sanedrín. ¿Podéis venir con nosotros, por favor? Lo hicieron sin violencia. No porque les caían bien los 12, no porque eran súper majos y pobrecitos los 12 que estaban en la cárcel. No, por miedo. Porque sabían que si se los llevaban con violencia, el pueblo los iba a apedrear. Porque veíamos en los primeros versículos de este pasaje que el pueblo tenía un gran aprecio por los apóstoles. Porque hacían cosas buenas para el pueblo. Sanaban a los enfermos en el nombre de Jesús. Se los llevan, los apedrean. ¿Nos recuerda esto también a Juan el Bautista? Como no podían hacer mucho para apresar a Juan el Bautista porque tenía el aprecio del pueblo. Aquí vamos a terminar esta parte porque la siguiente es un poco más larga y tampoco es hora de que estemos a las 5 de la tarde almorzando. Entonces vamos a parar aquí. Pero lo importante es que con solo esto hemos aprendido un montón de cómo el Señor actúa. De cómo los apóstoles, a pesar de la persecución, actuaron obedeciendo a Dios. Primeramente, podríamos decir que esto podría alentar no solo a los creyentes, a los que ya han creído en Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque vemos como a pesar de todas las dificultades, Dios estaba empujándolos y ayudándolos a seguir cumpliendo con la palabra que se les había dado en un principio. Esto nos fortalece el corazón y nos dan ganas de seguir adelante, de ponernos en pie a pesar de todos los impedimentos que nosotros veamos, a pesar de que nos puedan señalar, a pesar de que nos puedan criticar, a pesar de... El Señor nos manda que sigamos con valentía, con la frente bien alta, no con soberbia, sino con el poder del Espíritu Santo, con el poder que Dios nos ha otorgado en nosotros, y no para hacer obras increíbles para nuestro propio ego, nuestro propio ensalce, no, sino para agradar a Dios y para que su nombre sea conocido. Pero por otra parte, esto también es una llamada de atención a aquellos que todavía no han dado el paso a conocer a Cristo. Hoy es una oportunidad increíble para rendirnos a Cristo, para decir, yo quiero conocerte más, quiero saber quién eres. Porque sí, este hombre que está aquí de pie, bueno, muchacho, que tengo solo 30. Este muchacho que está aquí me está contando acerca de unos apóstoles, de un Jesús, pero que hacía maravillas y que transformaba la vida de las personas. Yo quiero conocer más a ese Jesús. Pues esta predicación también es para ti. Este momento es crucial para tu vida. Porque te aseguro que con el simple hecho de que tú digas, Jesús, puede que me lo crea más, puede que me lo crea menos, pero yo quiero conocerte. Te aseguro que tu vida va a dar un vuelco. Tu vida va a cambiar por completo. Y Él se va a encargar de ir enseñándote, de ir cambiando las cosas que no están bien en tu corazón. La tristeza, el desánimo, la tristeza profunda, el no querer incluso seguir viviendo. El Señor te va a ayudar.
Pero lo bueno de todo esto es que no vas a estar solo, sino que además te va a dar una iglesia. Te va a dar un grupo de personas que forman parte, van a formar parte también de tu familia al creer en Jesús. Y lo bonito de todo esto es que ahora formamos a ser parte de la familia de Dios. Cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador, que creemos que Él resucitó, como el pasaje que hemos visto de Romanos 8 al 10 al principio, que el que confiesa con su boca ahora forma parte de la familia de Dios, ahora es hijo de Dios. Esta es la oportunidad, hoy se brinda. Y no esperes a mañana, porque ninguno tiene seguridad de cuánto vamos a durar, ni siquiera si mañana vamos a estar vivos. Que viene un diluvio y ahora todos ahogados. No lo sabemos. Hoy es la oportunidad de conocer a Cristo. Solo con fe, depositar nuestra fe en Él y decir, quiero conocerte y quiero seguirte. Y no hay más. Y Él hará el resto. Él se encargará de fortalecerte, de ayudarte a seguir adelante, porque Él es el único que puede hacerlo. Ni yo, ni Steve, ni Lori, ni ninguno de los que estamos aquí podemos hacer eso, sino solo Cristo. Así que con eso vamos a terminar. Y con fortaleza, y con esta fortaleza quiero transmitirosla también a vosotros. Amén.